Bien, en esta segunda cápsula haremos una breve introducción a la caracterización y distinción de tradiciones y modelos de intervención social en psicología en base al trabajo del psicólogo comunitario chileno Jaime Alfaro Insunza. Alfaro parte reconociendo como un problema el concebir la psicología comunitaria como una disciplina singular, unitaria y homogénea. En cuanto a que, si bien en un cierto nivel es posible reconocer un cuerpo característico y distintivo de la psicología comunitaria, en el modo ya sea en cómo comprende o aborda los problemas psicosociales, por ejemplo, considerando dimensiones, variables y relaciones contextuales en la comprensión y abordaje de problemas psicosociales, o formulando diagnósticos e intervenciones de carácter participativo, preventivo, promocional en y con los sujetos y las comunidades. Por sobre estos aspectos compartidos, dirá Alfaro, la psicología comunitaria contiene diferencias de gran magnitud respecto a las formas de comprender y abordar los problemas psicosociales. Diferencias que permiten hablar de distintas tradiciones de intervención social que coexisten al interior de la psicología comunitaria y que de manera más específica se validan y distinguen como tal, como tradición de intervención, por, primero, su objeto de intervención, es decir, por las dimensiones y categorías que delimitan y definen su campo de acción. Segundo, por su noción de problema, es decir, por las concepciones y criterios que ocupan para definir el carácter problemático de los fenómenos que aborda. Y, en tercer lugar, su estrategia de intervención, es decir, por las estrategias y técnicas por medio de las cuales busca generar un cambio en los fenómenos problemáticos que aborda. Es más, Alfaro propondrá que estas tradiciones de intervención se validan y distinguen como tal, no solamente por su objeto, noción de problema ni estrategia de intervención, sino que también por las diferentes formas de concebir la realidad y la relación entre el sujeto y la realidad. Es decir, estas tradiciones de intervención que coexisten al interior de la psicología comunitaria se validan y distinguen como tal por sus diferencias en el plano ontológico, epistemológico y metodológico. Bien, en referencia a lo dicho anteriormente, el año 2018 construimos con Jaime Alfaro el siguiente esquema, como un modo de ilustrar las distinciones ontológicas, epistemológicas y metodológicas de las tradiciones de intervención social en psicología. Esquema que trataremos de construir a continuación. En referencia a una distinción paradigmática hecha por Serge Moscovici, Jaime Alfaro propone que en psicología comunitaria, en cuanto a que procede y guarda una relación de dependencia teórica con la psicología social, eso es importante, una relación de dependencia teórica, es posible distinguir dos perspectivas distintas y generales respecto al modo en cómo se comprende la realidad, se comprende al sujeto y se comprende la relación entre el sujeto y la realidad. Por un lado están las perspectivas diádicas y por otro lado las perspectivas triádicas. La perspectiva diádica es aquella perspectiva que sostiene que el sujeto y la realidad son entidades más o menos estables, separadas e independientes entre sí,
en relación de recíproca influencia. Por ejemplo, en base a esta perspectiva podemos encontrar propuestas que reconocen de forma inherente al individuo determinadas competencias, funciones o principios, por lo general cognitivos, llámese memoria, atención, selección o toma de decisiones, los cuales se expresan conductualmente y de manera distinta según los estímulos que dispone el entorno inmediato. En esta línea podemos encontrar investigaciones, por lo general experimentales, orientadas a identificar, estos patrones cognitivos y conductuales inherentes al individuo y predecir los efectos en ellos de determinados estímulos dispuestos en el entorno inmediato. Por ejemplo, tanto la teoría de la disonancia cognitiva de Festinger, así como la teoría de la conformidad social de Solomon Asch, ambos psicólogos sociales norteamericanos, van a reconocer de forma inherente al individuo una búsqueda de consistencia y coherencia entre sus patrones cognitivos y conductuales. Sin embargo, estos patrones se van a expresar de manera distinta, según los estímulos del entorno. Por ejemplo, si el entorno demanda otras acciones, es posible que los individuos cambien sus patrones conductuales, incluso cognitivos, conforme a reducir el conflicto que les genera. Entonces acá podemos prever una relación de influencia entre los patrones cognitivos conductuales del individuo y los estímulos del entorno en que se han identificado experimentalmente otras variables. Por ejemplo, si existe o no recompensa por parte del entorno para exigir dichas acciones, la calidad de la recompensa, el grado de homo o heterogeneidad del grupo, así como el grado de exclusión o apoyo del grupo, el tamaño del grupo, el grado de seguridad del individuo respecto a sus patrones cognitivos conductuales, el estatuto del individuo en referencia a los otros miembros del grupo, el grado de deseabilidad social, etc. Bien, la perspectiva triádica es aquella perspectiva que sostiene que el sujeto y la realidad son entidades abiertas y dinámicas, conjuntas e interdependientes entre sí en una relación ya no de influencia, sino que de recíproca constitución. ¿Por qué triádica? Porque esta relación de recíproca constitución entre sujeto y realidad no es directa, sino que viene a ser mediada y modulada por un tercero. Llámese lenguaje, ideología, representaciones sociales, sentido común, mentalidad pública, etc. Por ejemplo, si nos remitimos a la teoría de las representaciones sociales del mismo Serge Moscovici, Moscovici va a plantear que el sujeto va a significar la realidad social mediante, y esto es importante, mediante las representaciones sociales. ¿Qué son las representaciones sociales? Sumeramente podemos entender las representaciones sociales como un sistema de creencias, afirmaciones, opiniones e imágenes, las cuales, dirá Moscovici, no están ni totalmente adentro ni totalmente afuera del sujeto, sino que circulan con grados distintos de dispersión o focalización en el entre, es decir, en las relaciones sociales constitutivas y constituyentes del sujeto. Bien. Dentro de la perspectiva diádica,
Alfaro va a situar a la psicología social clásica, u objetivismo, como también lo hemos llamado, como principal procedencia teórica para la tradición de intervención nominada desarrollo de competencias, y de la cual se desprenden aquellos modelos de intervención basados en las nociones de estrés psicosocial y de red de apoyo social. Dentro de la perspectiva triádica, Alfaro va a situar, por un lado, a la teoría general de sistemas en sus distintas etapas de desarrollo. Perdón, sí. En primer lugar, la teoría de sistemas abiertos y, en segundo lugar, la teoría de sistemas autorreferenciales. En referencia a sus puntos en común, la teoría general de sistemas será la principal procedencia teórica para la tradición de intervención nominada intervención en red. Sin embargo, y mantengamos presente esto, en referencia a los matices al interior de la teoría general de sistemas, dado a sus distintas etapas de desarrollo, es posible caracterizar esta tradición de intervención en red de dos maneras distintas, que son similares, guardan ciertos puntos comunes y transversales, pero no iguales. Así también, considerando dichos matices, es posible desprender de la teoría general de sistemas dos modelos de intervención distintos, que de igual forma, como decíamos anteriormente, son similares, pero no iguales. Por un lado, el modelo de intervención nominado ecología social, y por otro lado, el modelo de intervención nominado red de redes. Por último, en la perspectiva triádica, Alfaro va a situar el construccionismo social, que hemos llamado construccionismo social crítico, como principal procedencia teórica de la tradición de intervención nominada amplificación sociocultural, y de la cual se desprenden distintos modelos de intervención, tales como la educación popular, la investigación acción participativa y la psicología comunitaria latinoamericana. Entonces, lo que vamos a hacer en las próximas cápsulas es tratar de precisar los modos en cómo estas distintas perspectivas teóricas conciben la noción de realidad, de sujeto, así como su relación, para luego pasar a caracterizar las distintas tradiciones de intervención que proceden de estas distintas referencias teóricas, deteniéndonos en su objeto, problema y estrategias de intervención, y por último, caracterizar los distintos modelos de intervención que se desprenden de estas tradiciones. En síntesis, lo que se quiere dar cuenta es cómo los modos en cómo se concibe la realidad, el sujeto, así como su relación, demarcan de alguna u otra forma las posibilidades de intervención. Por otro lado, lo que se quiere dar cuenta es de la amplitud y variedad que existe al interior de la psicología comunitaria. En este sentido, esta caracterización que vemos en el PowerPoint de tradiciones y modelos de intervención realizada por Jaime Alfaro no es taxativa, no es definitiva, pero ofrece las referencias suficientes para dar cuenta de la amplitud y variedad anteriormente mencionada. Por último, cabe decir que en referencia a la práctica, esta caracterización y distinción de tradiciones y modelos de intervención, al igual que todo tipo de ejercicio teórico y conceptual, puede ilustrarse, pero también confundirse, deformarse y diluirse en relación a la práctica. Por ello, digamos, la relevancia de lo que hablábamos en la cápsula anterior de la praxis para la psicología comunitaria.
Bien. Quedo atento a cualquier duda o comentario.